Bueno, luego va a haber un nuevo orden social. Un nuevo orden social que va a tener un modelo. El modelo es la familia trinitaria. La familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La familia es el modelo contrario a la despersonalización actual que existe en la sociedad, de las personas, ¿verdad? Porque en la familia se valora a las personas por lo que son y no por lo que tienen, o por el bien que me pueden hacer. Y pueden estar enfermos o pueden estar más mayores o menos, pero todos se les valora por lo que es, no porque tengan 5 millones de dólares o un dólar, ¿no? Bueno, entonces, el modelo político será reino y no será democracia. Por eso estamos rezando. La ley, dice la Sagrada Escritura, saldrá de Sión, pero también la ley estará impresa en nuestros corazones. Y entonces se podrá hacer eso de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que por eso nos mandó rezar el Señor. Las naciones caminarán a su luz. Ese orden político será claramente basado en el Señor. Ellos serán sus pueblos, o sea, lo dice el Apocalipsis, y yo seré su Dios. Y todo eso estará gobernado por un vicario de la poder real, que la Sagrada Escritura le llama caudillo de Tarsis. Supongo que por un becario, y luego serán sus hijos, pero todos serán vicarios. O sea, la realeza se transmite de modo distinto a como se transmite la función de vicario papal, del Papa, vaya. Por eso el ángel Gabriel le dijo, dice, Dios le dará el trono de David, su padre. Y por eso a David le promete una dinastía eterna. Y esos gobernantes, importante, esos gobernantes pues no gobernarán a la medida del corazón de Jesús. No tiene nada que ver con los gobernantes actuales. O sea, yo les daré entrañas de misericordia, como es el Señor. Claro, es que me lo están pintando todo tan maravilloso que me gustaría ir. Es mejor que la mejor de las naciones se os ocurran ahora. Yo creo que también las megaciudades van a desaparecer, porque la vida será mucho más integrada en la naturaleza. Una naturaleza mucho más bonita, mucho más pródiga, mucho más... Entonces no tiene sentido esta aglomeración que nos lleva pues, a tantas cosas malas, ¿no? Como eso de desplazarse no va a ser un problema, ni va a haber que construir seguramente carreteras, ni cosas de esas, pues entonces tampoco tiene sentido esto, las megaciudades, ¿no? Así que no sé dónde tenéis vuestra casa, pero... El orden económico, pues, el dinero seguirá existiendo, porque el dinero no es una idea del demonio. El dinero es una necesidad que sirve para intercambiar, tiene varias funciones importantes. En la vida de trueque, pues si yo hago sillas y otro hace zapatos, yo no tengo que pagarle el zapato con una silla, porque entonces hace falta el dinero como fuente intermedia de valor, que además otra de las funciones que tiene el dinero es adelantar el valor futuro. Por eso pedimos créditos. Entonces puedo, en virtud de lo que voy a trabajar, ahora pues incluso un crédito, ¿y si me muero? Entonces no podrán decir los bancos, ¿y si me muero? Con lo cual no podrán poner no habrá tantos problemas en estas cosas.
Hay un vidente australiano que se le manifestaba Dios Padre, estoy hablando a lo mejor del año 91, 92, se llamaba Matthew Kelly. Y entonces era jovencillo y entonces estaba en la fase pues de buscar trabajo. Entonces Dios Padre le decía, sí, busca trabajo y busca que te lo paguen bien. Dice, en la nueva época también habrá dinero, le decía, Dios Padre, sí. La empresa, pues yo creo que las empresas también existirán, pero no las multinacionales que despersonalizan al hombre, que lo mandan de viaje a no sé dónde, etcétera, que separan, que destrozan la familia y estas cosas, no, ni las grandes empresas, sino una empresa que sirva para el desarrollo de las facultades de las personas. Una empresa como dice la doctrina social de la Iglesia, como dice estas cosas del Papa, de la última encíclica que ha hecho. Y una de las cosas curiosas que dice Isaías es que va a desaparecer la actividad militar, que los hombres ya no se adiestrarán para la guerra, la actividad militar ya no tiene sentido. Y entonces fijaros todo lo que supone el que desaparezcan los presupuestos de defensa o de ataque, nunca se sabe de qué son esos presupuestos, pero el que su vida haya sido la actividad militar, pues ahora tendrá que cambiar. Y luego lo que más importa es el nuevo orden espiritual, en donde el alimento... A ver, ¿el alimento de qué? Pues no lo sé, no sé qué necesidad tendremos realmente de comer y de dormir, no lo sé, probablemente será inferior, pero a lo mejor tenemos que comer de otras cosas, o yo qué sé, pues... Pero, por ejemplo, los gourmets no creo que se pierdan, porque eso es saber apreciar la naturaleza, en fin, cosas, en fin, no lo sé, a lo mejor la profesión de cocinero no se pierde, y de estos... Y lo de hacer recetas, pues tampoco se pierde y tal, porque será parte de cómo agasajas cuando venga alguien a verte, en fin, yo qué sé. Aquí anda que no tenemos para echar horas de estar delante del sagrario soñando y pidiendo. Bien, y entonces digo que todo el nuevo orden espiritual está basado en esa nueva armonía interior del hombre tras la transformación, que permite cosas que no permitía, como decía el libro de la sabiduría, que este cuerpo mortal pues agobia el alma y fastidia el espíritu, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué espiritualidad se vivirá en la nueva época? Pues la que se vivía en el jardín del Edén. Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que cuidara del jardín del Edén. Entonces, yo sí que pienso que esa idea que Dios sembró en San José María hace un siglo, aproximadamente, era una idea para que los cristianos se fueran tomando esas vitaminas para saber lo que iba a venir después. O sea, que en la vida normal y corriente, con el trabajo, con las circunstancias ordinarias de tal, ahí estaba el meollo para ir ganando el mérito, para acercarse a Dios. Y de hecho, pues así, ese espíritu luego se ve que está muy replicado en multitud de iniciativas y de instituciones que luego han ido viniendo, y al fin y al cabo, pues como decía, a diferencia de otras instituciones que han surgido en la Iglesia, pues yo qué sé, los jesuitas pues vinieron en el momento del Renacimiento, que estaba todo, y era necesario dar un nuevo impulso a toda la doctrina y al apostolado, o los dominicos en su momento, pues Dios los suscitó pues, como orden predicadores, o los franciscanos, o cosas que Dios ha ido, o los paules, porque es que había tanta pobreza o tanta necesidad. El Opus Dei no era exactamente eso, era
Lo mismo que se estaba haciendo, pero bien hecho, bien en serio y con... eran como vitaminas, no eran como antibióticos. Las anteriores instituciones de la Iglesia eran el antibiótico necesario porque se nos estaba yendo tal o cual asunto. Y entonces, pues, la doctrina o el espíritu que le enseña San José María era los primeros cristianos. Es decir, lo mismo que el cristianismo, vitaminas, vamos a empezar aquí a fortalecer el sistema, ¿no? Bueno, con más o menos éxito la cosa ha ido funcionando este siglo, pero aquí ahora sí que va a ser como, yo creo que la columna dorsal de lo que los cristianos deban vivir, sin decir por esto que se mantiene una institución o no se mantiene una institución, o que hay que... No, en absoluto, digo ese espíritu, ¿no? E igual que el tema de la espiritualidad de la divina voluntad. Ahí el Señor le da a Luisa Picarreta unas intimidades de Dios con el hombre que trascienden todas las intimidades que ha habido en los místicos y en los santos de esta época, que realmente es otra vez también, yo creo, que sembrar lo que Él quiere que luego viva la generalidad de los cristianos, ¿no? Bueno, va a ser necesario reconstruir los sacramentos. ¿Cómo se reconstruirán? Pues no lo sé. La Eucaristía, pues efectivamente el Señor vendrá y dirá cómo quiere estar. Quizás la idea es, otra vez, Guadalupe, la casita sagrada. Porque desde luego San Juan dice que en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, él no vio templo. No vio templo significa que no vio edificio, pero el Cordero era su luz, estaba... él era su pueblo, etcétera, todo eso. Entonces, estas frases que hoy se entienden de un modo, cuando el cuerpo esté transformado y el hombre tenga esa armonía, pues se pueden entender mucho más profundamente, ¿no? El in nobis, en nosotros, habitó en nosotros, no entre nosotros solamente, sino en nosotros, o puso su tienda entre nosotros. Todas esas cosas que, por ejemplo, cuando nuestro Señor dice, vendremos, si alguno ama mi palabra, vendremos a Él y haremos morada. Pues hasta hoy en día se pueden entender pues con una profundidad, desde que llegue la nueva época, pues se entenderán con otra profundidad. Y entonces cada persona de la Trinidad inhabitará, probablemente, digo yo, en una de las partes de nuestro cuerpo, de nuestro hombre. El hombre tiene 3 partes, la Trinidad tiene 3 personas, vienen a inhabitar, y entonces yo creo como que es preferente el Espíritu Santo para el Espíritu. El Dios Hijo, que es hombre, pues para el cuerpo. De hecho, comulgamos hoy, ¿verdad? Y entonces Dios Padre, el alma. Curiosamente, el alma es la que se relaciona con el cuerpo, o es decir, Dios Padre, conociéndose a sí mismo, engendra al Hijo, que es, y del amor entre Dios Padre y Dios Hijos sale el Espíritu Santo. Entonces, el alma está entre medias del espíritu y del cuerpo. Ese es el sitio en donde inhabitará Dios Padre. Bueno, aquí hay para profundizar. A ver, por tanto, la inhabitación trinitaria tiene todavía más sentido cuando... Luego está el Dios con nosotros en el sentido ese de meta, el que os decía el otro día, el más allá del actual, ¿no? O sea, como vieron los magos a la Virgen con el niño, meta, que es metamorfosis, qué curioso, es necesario antes, una meta. Y entonces a partir de lo meta, pues Dios va a estar con nosotros, ¿no?
Y si os fijáis, esta es en realidad esa inhabitación, esta presencia, estas cosas, es el objetivo final de lo que Dios quería cuando creó al hombre. Y entonces yo digo, una vez más, fijaros, a Dios Padre que lleva 6.000 años esperando. La alegría que va a tener Dios Padre el día que llegue el primer transformado, el segundo, el tercero. Como diciendo, por fin. Estaba en eso. Entonces también el orden sacerdotal probablemente no será como es ahora mismo, o al menos no solo como es ahora mismo. Quiero decir que hay muchas cosas que no tienen sentido, nada más que desde el punto de vista de la penitencia, de las ascesis de un cuerpo mortal que se debe ir subiendo. Bueno, entonces, pues el falso profeta se ha cargado el orden sacerdotal. Y entonces el Señor va a venir y va a hacer la nueva Eucaristía. La nueva Eucaristía la va a hacer basándose en las especies de pan, de trigo y de vino de uva, o el Señor quiere, en vez de estar en una materia inerte, mejor probablemente estar en una materia viva. Sin duda que querrá estar mejor en la materia viva. ¿Qué materia viva le ofrecemos? Pues sin duda nuestros corazones. Ya no son como eran hasta ahora, nuestro cuerpo, quiero decir, ¿no? Ya no es un cuerpo mortal, ya no es un cuerpo... bienaventurado el que participa en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene efecto sobre ellos, decíamos hace un momento. Entonces, ¿tendría sentido que el Señor se transustanciara en algo inerte? Pues menos que si se transustanciara. Por tanto, muy probablemente el reinado eucarístico, veis que no vio templo, pero sin embargo el Señor estaba con ellos. Muy probablemente la Eucaristía, cuando dijo el Señor cuando les enseñó a hacer la Eucaristía, dijo, haced esto en memoria mía, hacedlo hasta que yo vuelva. Cuando yo vuelva, Él ya sabía que iban a haber pasado muchas cosas, y él ahora nos dirá, en el tiempo que esté, que será muy breve, como el rayo que sale del oriente y llega al occidente, será muy breve, pero será para juzgar, será para todo eso, y será también para decirnos, y ahora así. Y en ese sentido vuelve a tener sentido, si os fijáis, el tema familiar, la familia, Dios es familia. Entonces, a la hora de decir, ¿y cómo se confecciona el sacramento? Pues muy probablemente se puede volver a algo que ya está en la Sagrada Escritura, en el Génesis, y es que los patriarcas eran sacerdotes. Noé, cuando salió del arca, ofreció sacrificios a Dios, como padre de familia, ¿no? Entonces, pues no sé si a lo mejor los sacerdotes pues pueden ser, estos son simplemente devaneos o aproximaciones, y cada cual puede tener, pero a lo mejor el orden sacerdotal no es una persona que se separa del mundo de la familia, que tal, como hoy en día, porque estaremos en otro mundo. Las pasiones no funcionan, como han funcionado. Entonces, ¿qué sentido puede tener una orden religiosa de mujeres, otra orden religiosa de hombres? Que claro, cuando el cuerpo era mortal y había pasiones y había tal, pues todo eso tenía más sentido, ¿no? Yo no digo que a lo mejor que desaparezcan, no sé, pero tampoco veo yo que sea necesario como han sido necesarias, ¿vale? Todo esto, pues, esto es simplemente para ir abriendo la mente a cosas nuevas que van a aparecer, que vamos a ver, y que antes, que si ya las hemos pensado nos escandalizarán menos, más que escandalizar, sorprender. Él será para mí hijo, yo sé para ellos su Dios. El principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Hasta dónde significa ser hijos de Dios? Pues
No funciona ser hijos de Dios hasta que no llega de verdad la transformación del cuerpo. Por eso dice San Pablo, pues en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta, dice San Pablo, nada profano entrará en la nueva época. Los de todo tipo, enumera el Apocalipsis, como lo vamos a leer ahora. En ella no hay santuario, el Señor era su luz, Él mismo, Dios con ellos, es que narices, como lo dice, será su Dios, Dios con ellos será su Dios. Estaremos confirmados en gracia, pero eso no evita de que haya nuevos hombres, y los nuevos hombres sí que podrán pecar. Y claro, en esa situación, pues es más lógico que la iglesia militante no esté absolutamente separada de la iglesia triunfante. Porque se manejan los mismos cuerpos, se manejan las mismas cosas, hay una pureza que no hay ahora, hay una armonía que no hay ahora, y entonces probablemente será más frecuente aquello que decía el Génesis, de que Dios bajaba por las tardes a hablar con Adán, ¿no? Pues quién dice que no habrá interacción con nuestros antepasados santos o con otros santos o con lo que sea, pues digamos, es que nos cambian todos los parámetros, ¿no? En el momento en que está todo rehecho, la belleza de lo que Dios tiene preparado, ni ojo yo, ni ojo. Y por otro lado, porque además el enemigo estará atado por 1000 años, o sea, es que se da miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, como dice el refrán, ¿no? O sea, mejor no puede ser. Bueno, hay alguien que vaya perdiendo el interés por la nueva época, que prefiera morirse ya para no tener que pasar por los los terremotos y los maremotos y las cosas que van a pasar. ¿Verdad que merece la pena? Cada día más. Como no lleguemos allí, yo siempre pongo como ejemplo, con todo el cariño, al pobre San José. Porque San José, mira que estuvo a punto de llegar a poder comulgar, pero se murió 3 años antes. Y no tuvo... Bueno, otras cosas tendría, y otras cosas, pero el que se muera ahora es un fastidio, se pierde todo esto. Por dentro de 6 años lo va a tener. La de cosas que desde el que llega un día lo va a tener y el que no llegue un día no lo va a tener. Interesante, ¿eh? Sí, pensarlo. Entonces el que se quiera retirar, que se retire, que diga, nada, yo que me muero ya, porque... No. Habrá una nueva santidad, un nuevo... Dice, ¿os acordáis todo aquello de los apóstoles de los últimos tiempos, cuya santidad será como los cedros frente a los matorrales? Todas estas cosas que dice San Luis María de Griñón de Montfort. El santuario es Dios y el Cordero. Habrá una inhabitación mucho más perfecta. El trono de Dios estará en la ciudad y sus siervos le darán, en la ciudad santa, sus siervos le darán culto. El agua de vida, dice, de su corazón manarán ríos de agua. Venga y beba, de su corazón manarán ríos de agua viva. Tantas cosas. Los que laven sus vestiduras podrán disponer del árbol de la vida. Las vestiduras se lavan en la sangre del Cordero. Por eso tanta Eucaristía. Bueno, la nueva ciudad santa. La nueva ciudad santa baja del cielo, no vamos nosotros a ella, baja del cielo, transformada, engalanada para el esposo. Me subió a un monte alto, de oro puro, semejante al vidrio puro, sobre los cimientos de los apóstoles. Y sus puertas también tenían el nombre de las tribus, No es un santuario material, está amurallada, es de dimensiones perfectas, todo eso que podrá significar, quién sabe,
nada impuro entra en ella, será luz de las naciones. No te compliques. No, los hombres nuevos, los que nazcan, esos son los que son probados, y como son probados, esos no están confirmados en gracia, están confirmados en gracia solo los que pasan el tercio que ahora queda e inicia la nueva época, esos están confirmados en gracia. Los que nazcan, todos deberán ser probados, y esos podrán pecar. No, ahí también no solo se puede pecar por tentación, también se puede pecar porque uno quiera. Y sobre todo, el otro día os enseñé en las cartas a las 7 iglesias, cuando se miran desde el punto de vista histórico, la última carta es la iglesia de Laodicea. Dice, ya esa no la ha tentado nadie, pero resulta que la iglesia de Laodicea se cree rica, se cree maravillosa, esa época los cristianos, y dice, y estoy a punto de vomitar de mi boca porque no eres frío ni caliente. La tibieza, los hombres cuando lleven muchos X tiempo en todo esto, se volverán tibios a pesar, ¿no? Y la tibieza ahí será lo peor. Para la tibieza no hace falta de tentador. Nuevos cielos, nueva tierra, el material es de oro puro, la nueva morada de Dios entre los hombres, no hay santuario. Todo esto son repetición de cosas que ya os he ido diciendo. Yo seré para él. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por fin volveremos a recuperar la semejanza, ¿no? Yo seré Dios para él, él será para mí hijo. Esa nueva bodas, las bodas del Cordero, entraré, cenaré con él. El reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes, un sacerdote en cada familia, y sus siervos les darán culto. Si alguno me ama, guardará mi palabra, vendremos a él, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, el nuevo santuario. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hay un engarce que ahora mismo pues no es posible. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Os acordáis del lirio? El lirio, la luz, ya hemos hablado de tantas veces, pero voy a recordar, como he dicho, que vamos a intentar machacar desde distintos aspectos para que veáis la grandeza de lo que viene, ¿no? El lirio, el triple significado, que aparece cada 2 por 3. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando eran los nombres de los videntes? El pequeño francés porta la luz y el lirio. María, por los dolores de la cruz, concibió el lirio. ¿Qué es el lirio? El amor esponsal entre Dios y el alma, en plenitud. Es la realeza, pueblo de reyes, sacerdotes y reyes. La flor de lis, la central que sobresale es la fe. Es el símbolo de la pureza, como la azucena, que la Iglesia pone a San José y a las vírgenes. El lirio y la luz, según el análisis de los nombres, es el centro del plan divino de las apariciones marianas de los últimos tiempos. En general, yo diría que estos 3 nuevos órdenes, podríamos decir que son 3 nuevos órdenes meta, o 3 nuevos órdenes trans. Por el camino que se nos muestra, para llegar allí, vamos a trascender la materia. Ahí tenéis el nombre de Guadalupe, que trasciende con el oro, el agua,
la luz. Como la piedra filosofal, que lo hace todo de oro, como el agua de vida, que se obtiene la inmortalidad, como la luz, con la luz inextinguible. La inhabitación trinitaria será con transubstanciación en probablemente nuestro corazón. No solo la materia, sino también el espíritu, ¿no? La relación espiritual, ¿no? He aquí el tabernáculo de Dios, repito, está entre los hombres. Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios. Él enjugará toda lágrima, etc. Todo esto ya lo hemos visto. Y por ahí llegamos al final, al meta final, la transformación. Y por la transformación llegaremos a la transfiguración, transubstanciación, transformación, transfiguración. Ese es el camino que nos estamos a punto de atravesar. Os la vuelvo a poner ahora. Os dice más que os decía, la iglesia de Juan, la iglesia del amor, el Señor, de la cual sale el corazón de Jesús, el corazón de María, la cual la Virgen llega al cielo, abraza a Dios Padre. Todo eso está en esa. Otra vez, yo creo que esta foto tiene mucho que ver con la nueva época, la nueva tierra, el trans. No sé si a lo mejor nos quedamos al final con dice la época trans. ¿Y os acordáis de las constelaciones que hablaban de la segunda venida? Que tenían ahí el león rey, arriba a la izquierda, ahí el león rey, el Señor está triunfando, el cangrejo que hemos cambiado, el cuerpo, las dos personas, Dios en nosotros, en una sola naturaleza, y un pequeño rebaño que ha llevado las cosas hacia allá, ¿a quién? A un gran rebaño, y aquí que así que está bien la figura de coma, pues está yendo al niño, está al lado del niño. Todo estaba escrito en las estrellas, todo eso. Todas esas maravillas de la nueva época. Y si queréis, en el otro lado, pues veis que el león, que estaría por aquí no se le ven las patas, aquí, pues está con sus patas pisando a esta gran constelación que es la de la serpiente vencida, y encima tiene una copa de la ira y un cuervo que también aparece en Apocalipsis comiéndose a la serpiente. Y la nave de la iglesia, pues que sigue en su viaje, en la nueva época. Bueno, voy a hablaros, la primera vez que vamos a ver la nueva época, ¿sabéis cuándo es? En el milagro. El milagro es exactamente abrirnos las puertas de la nueva época 15 minutos. Se cierra y esperamos unos años hasta que llegue. Pero ya nos ha dado la esperanza para continuar. Eso es el gran milagro de Garabandal. Quiero decir, el sentido del gran milagro de hoy. Y entonces se dice que quedará una señal en Los Pinos, que es un paraje que está en línea recta a unos 350 metros y en altura pues unos 100 metros más de la iglesia. Es un paraje que esos pinos se plantaron con motivo de una primera comunión de niños a principios de siglo pasado. Es un lugar habitual en el que San Miguel le daba la comunión invisible a las niñas. Sí, allí, era el sitio habitual para dársela. Era un lugar en donde hubo numerosos éxtasis durante las apariciones y donde de hecho allí
el padre Andreu vio el milagro con adelanto y murió ese mismo día de alegría. Espero no haberos dado una alegría tan grande, porque os estropeo luego. Bueno, tras el milagro, entonces allí quedará una señal permanente. Pero es que el pino es el típico árbol que adorna nuestras calles y hogares en tiempo de Navidad. No es un símbolo, como sabéis, gentil o protestante, sino que es un símbolo que tiene todo el significado. Porque la Navidad es el tiempo en que la luz verdadera que ilumina a todo hombre vino al mundo. Y entonces nosotros transformamos, adornando el árbol, en un ascua de luz que brilla en las tinieblas y que anuncia la llegada del niño en quien estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y normalmente el árbol de Navidad es un pino abeto, pino de ese tipo, ¿no? Y en el jardín del Edén, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba el árbol singular, que era el árbol de la vida, el que nos interesa, el que nos van a dar ahora de comer. La beata Ana Catalina Emmerich describe en sus visiones el paraíso, cómo era ese árbol. Y dice que el árbol de la vida estaba en medio del paraíso terrenal, dentro de una isla, y dice, se parecía mucho al cedro. Al cedro. Dice, en la Nueva Jerusalén vuelve a estar presente en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para curar a las naciones. Este es el pino, los pinos de Garabandal, son un pino tipo cedro. A mí me recuerda mucho, pues, que ¿por qué el milagro va a ser allí? Porque se cerró el camino hacia el árbol de la vida, ahora se va a abrir por 15 minutos el camino hacia el árbol de la vida, y se dice que va a ser ahí, en los alrededores de este. Entonces, el fruto del árbol de la vida es ese, que comiendo de él se viva para siempre. Eso es lo que dice el Génesis del árbol de la vida. Este alimento es lo mismo que el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come esto, vivirá para siempre. O sea, la Eucaristía también es el árbol de la vida. Entre el principio y el final de la historia es un árbol que nadie puede entrar a él, es inaccesible. De hecho, Dios colocó delante del paraíso de las delicias un querubín con espada de fuego que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Sin embargo, en el Apocalipsis, tras la redención, cambia este decreto divino y Jesucristo promete que al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Define el Apocalipsis vencedor al que lava sus vestiduras en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida. Todo junto, entonces uno piensa que el milagro pues tendrá mucho que ver con enseñarnos todo esto. ¿Cómo lo enseñará? Pues ya os dije que pues tendremos el padre Tomás Fay decía que la gloria de Dios, como Moisés cuando vino. Luego otro decía que los sacerdotes tendrían una prueba sensible de la transustanciación. Va siendo todo un poco lo mismo, ¿no? Bueno, en mi libro del Apocalipsis tenéis, en la parte 1, tenéis en el índice todo esto que habla sobre la nueva época. Con más detalle, cogiendo todas estas y otras muchas consideraciones. Os pongo ahí el índice para que veáis que hablo de las tres cosas, de los 3 nuevos órdenes, del juicio de las naciones. En fin, todo se puede mejorar, pero de momento ahí tenéis un dato.
Y os vuelvo a decir aquello que os decía el otro día, ¿qué probabilidades tenemos de llegar a la nueva época? Pues cuando Dios quiere dar algo, primero prepara. Si quiere dar que una persona sea franciscano, no le enseña a los jesuitas, ¿eh? Y si quiere que te cases con Pepita, no te enseña a Juanita, ¿eh? Sino que si quiere que llegue una persona a la nueva época, pues le enseña la nueva época, el camino y las promesas que llevan a ella. Por tanto, seguramente aquí el Señor está metiendo a la gente que quiere que llegue a la nueva época. Y el fin del mundo, simplemente por terminar, el fin del mundo será al final de todo ese proceso, de esa nueva tierra, ¿no? Será una época de tibieza tras el reino de Jesucristo, que está descrito en la iglesia de la Odisea. Será soltado de nuevo el demonio, pero será derrotado y enviado definitivamente al lago de fuego. Y entonces resucitarán los muertos. Sí, todo esto, yo creo que ahora se escribirá el Novísimo Testamento, igual que en su día, pues del Antiguo Testamento. Pues, entonces aquí simplemente nos han querido dar una pequeña pincelada del fin del mundo. Entonces pues ya se escribirá más adelante probablemente el Novísimo Testamento con otro Apocalipsis o con lo que sea, pues el juicio final. Y entonces será cuando entregará Jesucristo el reino al Padre, y entonces tendremos el fin del tiempo. El fin del tiempo, este es el fin del mundo. Para que no digáis que no hemos tratado del fin del mundo, ¿eh? No era lo que más nos interesaba, pero bueno, ahí lo tenéis. Y dijo, exactamente, si ya lo vamos a ver, no era el tema de hoy, pero tampoco había que dejarlo ahí en el tintero. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Díjome: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Oí una voz grande que del trono decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. A que ahora se entienden las cosas, se van entendiendo, ¿no? Es un libro ya menos oscuro, ¿verdad? Parece que lo hemos abierto un poco a base de una semana de darle vueltas a la llave. ¿Vale? Bueno, pues entonces creo que ahora podemos aprovechar, tenemos media hora para que preguntéis de todo lo que queráis, de todos estos. Venga, no te puedo acercar el micrófono, pero... A ver, silencio, que si no, no oímos la pregunta. A ver, la idea de que las cosas se cumplen en el 2033 no es... hay varias fuentes o varias personas que han planteado las cosas así, pero vuelvo a decir, tanto el Beato Juan XXIII o el San Juan XXIII, que ya no me acuerdo, pues por favor que me dé usted los argumentos, porque si simplemente eran por inspiración divina o eran por inspiración que más o menos, ¿no? Hay otros lugares de apariciones, más que curiosamente luego se han torcido, pero que durante mucho tiempo insistían en el 2033. Entonces yo creo que por lo que sea, pues el Señor no ha querido estirar hasta allí las cosas, y al menos aquí yo he dado suficientes. El que tenga otra hipótesis, que la justifique y la exponga, y yo aprendo. El gráfico del trono de Dios, que semeja la Eucaristía y los 12... Ay, ese gráfico. No, ahora luego lo pongo.
Sí, venga, más cosas. Venga, preguntas sobre... Espera, te puedo pasar si quieres. ¿Llegas o no? Mejor que así te oyen todos y... ¿Será mejor estar en Garabandal cuando se dé el gran milagro? Dicen que la gente ya tiene pasajes, he escuchado, en Estados Unidos. O se verá por televisión, ese es uno. El otro es, la gente cristiana que vive en Estados Unidos, en lo que será la Babilonia Nación, ¿tendrá que viajar cuándo? Esto es... A ver, algo se mueve, pero hasta qué punto no lo sé. Es como lo que os hablaba hace unos días del Papa, ¿no? Algo se mueve, pero no lo sé hasta qué punto, ¿no? Entonces, lo primero, respecto a estar en Garabandal en el Día del Milagro, pues evidentemente será mejor tener la oportunidad de estar allí. Que existe la posibilidad, que existe en este momento mucha gente en Estados Unidos que han preparado vuelos y cosas de estas, pues sí, también es verdad. Ahora, claro, ese tipo de contratos y de cosas, pues no sabes la validez que tiene cuando no puedes cerrar la fecha. Y sobre todo una cosa, y es que para llegar a Garabandal dijeron las niñas que sería difícil hacerlo por el norte. Habría que hacerlo desde el sur. Y entonces, desde el sur es desde Castilla, León, etcétera. Y efectivamente, hoy en día se llega muy bien a Garabandal por una autopista que está llena de viaductos, etcétera, y que baja casi al nivel del mar, etcétera. Pues es lógico que después del aviso, esa autopista o autovía pues quede destrozada, ¿no? Entonces, pues haya que utilizar carreteras viejas. Es lógico que también después del aviso, pues el suministro de gasolina pues no se restablezca en todas las gasolineras enseguida. Se habrán estropeado puentes, se habrán estropeado aeropuertos, se habrán estropeado tal. Entonces, las dificultades para llegar al milagro pues serán lógicas. Entonces, ¿cuántos de hecho podrán estar allí? Pues quién sabe, pero difícil lo ponen. No he terminado, espera. Luego, la segunda, entonces con esto ya te respondo a la primera cosa. La segunda cosa, no sé cómo me haces esa pregunta, porque algo has oído tú seguramente, pero bueno. Entonces, efectivamente, hay muchas. Yo he dado charlas por Skype de estas cosas, no tan profundamente como aquí, no tal, pero sí en algunas ocasiones, pues a gente que vive en Florida. Florida, pues va a quedar absolutamente arrasada, porque tiene 50 metros de altura en el mejor de los casos, ¿eh? Entonces está en mitad del Atlántico, se le va a venir encima todo el Atlántico, como sea, ¿no? Y eso, en cuanto la gente me oye de las charlas estas, la onda de marea, pues dice, ahí va, pues eso puede ser. Pues más vale que vayamos pensando a dónde irnos, ¿no? Bueno, y en este momento dices, bien, hay posibilidades de decir a dónde y a dónde irse. De hecho, yo he estado hablando con muchos de ellos y efectivamente, pero claro, se piensan, dice, me quedo en Estados Unidos, primera opción. Digo, bueno, pero parece que detrás del milagro va a haber ahí una invasión china. Y de hecho ellos mismos lo tienen. La sensación, me dicen, es que Obama está vendiendo el país a los chinos. Es que no hace falta darse cuenta para los que viven allí. Yo en este momento ya 10 años que no piso Estados Unidos y no puedo detectar esas cosas solamente por la prensa. Segundo, pues entonces nos vamos a ir a Latinoamérica. ¿Qué tiene? Espera, ahora voy. Entonces, a Latinoamérica, dices... Pero es que Latinoamérica en este momento es un mundo totalmente inseguro para la gente que vive en Estados Unidos, cambia su residencia, y además no tienen el idioma, muchos de ellos, etcétera, ¿no? Entonces se están planteando irse a Europa, pero Europa también se va a inundar.
Entonces, ¿dónde no se va a inundar Europa? Casualmente no se va a inundar en Castilla y León, en España, que está al lado de Garabandal. Y allí hay mucho pueblo destruido o mucho pueblo inhabitado. Entonces, hay mucha gente que está dándole vueltas a poner en marcha esa solución. Ahora bien, ¿cuándo ahora mismo se puede poner en marcha esa solución? ¿Cuándo hay que poner en marcha esa solución? El momento oportuno es cuando haya una señal cierta. Porque todo esto en este momento, más que nos pese, pues son hipótesis. Entonces, en este momento, sí, las ideas están en marcha. ¿Cómo se resolvería incluso la solución y tal? Pues sí, ya se han hecho primeros testeos y tal, pero está todo paralizado. ¿Hasta qué? Hasta el día en que se tenga la seguridad de que viene la estrella. Mientras no se tenga la... Porque no somos aquí una secta apocalíptica, ¿entendemos? Que nos movemos porque un estudioso diga A o B, ¿entiendes? O porque una hipótesis nos parezca mejor o peor. Venga. Y me has preguntado una cosa. Diga. A ver, todo lo que va a ocurrir ahora mismo es por misericordia de Dios. Sea porque mueren las personas, porque viven, porque pasan por tal o por cual situación. Todo es misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios a veces se muestra haciendo que las personas mueran, y a veces se muestra haciendo que las personas vivan. Por tanto, todo es misericordia de Dios. Eso no... Venga. Hay otra cosa que me dejaba antes. Usted me ha preguntado y se me ha ido la cabeza. Bueno, a ver, otras preguntas, por aquí. No, es importantísimo para ti y para todo el mundo, para mis hijos, que también, para todo el mundo. Entonces, hombre, yo creo que nos reorganizaremos. Evidentemente no va a ser como están yendo ahora mismo a su colegio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nos reorganizaremos? Pues aquí el Espíritu Santo tendrá que sugerir ideas, personas, cosas. Quiero decir que a lo mejor todas estas cosas durante unos años tienes que formarlos como padre en casa, siguiendo tus propios criterios. Pues probablemente, y a lo mejor tienes que formar en tu casa a los de 4 amigos también, y no solo los tuyos. Efectivamente nos va a cambiar la vida. El aviso nos cambia la vida a todos. Punto. Diga. Sí, lo de Conchita, efectivamente. Conchita en el... que si está en Nueva York. A ver, creo que ya expliqué un día lo de que la recepción, transmisión e interpretación de cualquier fenómeno de estos videntes, ¿no?
Entonces, a Conchita le han preguntado alguna vez la BBC y ella ha dicho, pues se pone en la situación de estar en Nueva York y dice, pues le avisaré a Joelo Mangino. Y entonces ya la gente... ¿Qué? Claro, y entonces la gente luego dice, pues eso es mentira, porque ya murió. No, el problema es que Conchita no tiene por qué tener la interpretación de lo que ha recibido, como Nabucodonosor no tenía la interpretación del sueño que él tuvo, ¿entiendes? O sea, que la recepción, la transmisión y la interpretación no tienen por qué corresponder a la misma persona. Entonces, cuando se le pregunta a Conchita que interprete lo que ha recibido, pues a lo mejor falla en la interpretación porque eso no es su misión, ¿vale? Eso es exactamente lo que ha pasado cuando ella dice... El problema es el que pregunta es el que no sabe realmente, porque no debe preguntar eso. Entonces, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que si ya ha ocurrido el milagro, digo el aviso, poneros el 13 de noviembre ya ha ocurrido. ¡Pum! Ahora es fácil calcular cuándo va a ser entre el 8 y el 16 un mártir de la Eucaristía que cae en jueves. Es inmediato. Dices, es inmediato. Y entonces dices, a ver, el próximo, entre el 8 y el 16, porque falta tiene que ser antes de un año. Con lo cual, es que el cálculo de cuándo va a ser el milagro es obvio en ese momento. No hay dos opciones en ese momento, ya una, ¿no? Entonces uno se pregunta, si unos meses antes ya es obvio cuándo va a ser, ¿por qué a ella se le obliga a decir 8 días antes es la fecha del milagro? Entonces yo pienso que, bueno, de un modo o de otro, ella puede seguir en Estados Unidos, no sé si en su casa de Nueva York o en otra casa de sus hijos, porque ahora ya tiene hijos y nietos, etcétera. Entonces, no sé en dónde podrá estar, pero lo que sí que sé es que siempre ha habido gran relación entre Garabandal y Estados Unidos. Curiosamente, Dios ha establecido ahí un nexo muy curioso, que se mantiene. Entonces, probablemente, pasado, aun cuando ella va a pasar el aviso, muy probablemente, pues en Estados Unidos. O si lo pasa en otro sitio, volverá a Estados Unidos, por lo que sea, ¿no? Pero y entonces supongamos que ella está en Estados Unidos 8 días antes del milagro. Pues entonces, si abrís el capítulo 18 del Apocalipsis, veréis que la Gran Babilonia se le da un último aviso, que es decir, sal de ella, pueblo mío. Como hay tanta gente que ya tiene los charters, como hay tanta gente, pues a lo mejor ese pueblo mío que quiere salir, pues es el momento. Lo que sí que en este calendario que yo os he ido enseñando, os he dicho, por un lado está que el anticristo se tiene que deshacer de los 3 cuernos que se confrontan con él. El primer cuerno es Rusia, el segundo cuerno es Alemania y el tercero es Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se deshace de Rusia y Alemania? Con la invasión de Gog. Rusia se carga a Alemania y el agua se carga a Rusia. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ya 2 se han ido. Ya se han ido 2. Pero me falta el tercero. Entonces, ¿cómo se carga el tercero? Pues está predicho en Jeremías, etcétera, tal, pues con los chinos, ¿vale? Pero no va todo a la vez. Entonces, ¿cuándo le van a mandar a los chinos? Pues cuando ya la fuerza del anticristo vaya siendo muy grande. Ya, por supuesto que en el milagro va siendo muy grande. 8 días antes del milagro ya va siendo muy grande. Por tanto, lo que se está haciendo es avisaros, oye, salir de ahí que ya viene. Exactamente lo que dice. O sea, no tiene tanto sentido la fecha como el decir, sal de ella, pueblo mío. Y el que se queda ahí dentro ya sabe lo que le queda. Y de hecho, os he dicho antes, vamos a unirlo todo, os he dicho antes que la segunda trompeta, no lo he dicho, creo que no lo he dicho. A ver,
cuando se abre el séptimo sello, por tanto es ya después del aviso, dice el Apocalipsis, que hubo en el cielo un silencio como de media hora. Media hora. ¿Qué es media hora? Pues, bueno, por abreviar, un día pensándolo y tal, pues ¿qué es media hora? Media vuelta de la Tierra, 6 meses. Una hora, un año, pues media hora. Bueno, vamos a trabajar con esa hipótesis. Pues claro, a los 5 meses es lo que dura la picadura. Viene el milagro a los 5 meses. Luego, en noviembre a abril. En mayo ya estamos en 6 meses. En mayo ya estamos en el centenario de Fátima. Ya empiezan a ocurrir otra serie de cosas. Pero entonces dices, pues en mayo también pueden empezar a volver a ocurrir cosas de la naturaleza. Y entonces vienen las 4 trompetas. Y la primera trompeta, fuego con granizo, cayó sobre la tierra verde, 1/3 de la tierra verde se fue a la porra. La segunda trompeta dice, fue una montaña que cayó al mar. Y 1/3 del mar se convirtió en sangre. ¿Qué montaña cae al mar? Está más que hablado en 1000 sitios y gente que ha tenido sueños por todas partes y todo eso, que es el tema de la isla de La Palma, en las Canarias, que todo el edificio volcánico se cae al mar y provoca un tsunami de 500 metros de altura, que irá bajando y que llega hasta la otra orilla. ¿Desaparece la Canarias? No, desaparece lo que sea enganchado por el tsunami. Pero el agua, sí, el agua dura. Y entonces sí, se hunde la isla, más o menos. Sí. Y toda esa cantidad de agua que pone en marcha el deslizamiento. Y entonces, pues claro, la costa este de Estados Unidos, que ya la ha sido barrida por la onda de marea, vuelve a ser barrida. Entonces, si algo quedaba, pues algo que... Y entonces todo eso, claro, por eso entonces es el sal de ella, pueblo mío. A lo mejor, pues en la onda de marea no ha sufrido mucho porque el meridiano no se mueve mucho en esa zona, por lo que sea. Pues, y sin embargo, todo lo que no ha sufrido en la onda de marea, se le viene encima eso. ¿En qué trompeta? Esa es la segunda. ¿La de Canarias? La de Canarias. Luego viene la tercera, que es Ajenjo. Ajenjo es un asteroide que choca contra la Tierra. Ese sí que choca. Y entonces lo que queda, el resultado de eso, terminamos el nombre del asteroide es Ajenjo. Ajenjo es amargo. En latín, absinthiums. Y en ruso, ¿sabéis cómo se dice? Chernobyl. Chernobyl es radiactividad, entonces la amargura es la radiactividad. Y dice que cae sobre las fuentes de las aguas. Después de la segunda, porque ahí va en el orden, pues calcula 6-7 meses después del aviso. Y entonces, o sea, a partir de 6-7 meses. Y entonces, 1/3 de las aguas continentales se volvieron amargas, es decir, radiactivas. Y entonces, ¿cuál es la solución de eso? Pues en la Sagrada Escritura hubo otra ocasión de aguas amargas, que fue cuando los israelitas en el Éxodo, otra vez, qué casualidad, cruzaron y entonces caminaron y se quedaban sin agua y querían beber y llegaron a un lugar de aguas amargas. Y entonces se despotricaron contra Moisés. Moisés se le pregunta al Señor y dice, ¿cómo se soluciona? Echando un madero. Claro, ¿y ahora cuál es el madero? La cruz. Y por eso muchas apariciones se dice, pues a lo mejor habrá que poner una medallita milagrosa en el agua que te vas a beber o lo que sea, porque es el madero se está repitiendo, exactamente. Una preguntita. Si en el momento en que los israelitas no podían beber esa agua porque estaba amarga, ¿ya estaba con radiación o radiación? Claro, sí, el agua estará con la radiactividad. ¿Por qué puede tener?
No, entonces el motivo de la amargura no tenía por qué ser la radiactividad. Ahora es cuando en el Apocalipsis se nos advierte que esa amargura es radiactividad. ¿Y por qué es radiactividad? Pues porque el asteroide choca donde hay centrales nucleares o donde hay armamento nuclear o lo que sea, y entonces nos da una nube de polvo que dice la cuarta trompeta que las estrellas perdieron 1/3 de su fulgor y el día perdió 1/3 de su fulgor, etc. Pero también nos mete la radiactividad en el agua. Claro, eso lo que significa era que en la época de Moisés el agua no era que estaba por radioactividad, sino Claro, por otro motivo, pero exactamente, por otra. Pero no se podía beber, y entonces en aquel momento esa amargura se solucionó con un madero que todavía ellos no veían la proyección. Ahora nosotros, viendo la proyección, decimos, ya tengo la solución. Al final la cruz es la que nos... va a haber muchas cosas extraordinarias de este tipo, de que maná, de que, en fin, de ayudas del Señor. Aquí está marcándote una. A ver, mira, yo veo que cada día hay más confusión en esto y hay que seguir esperando que cada día siga la escuela. Yo cada día más me limito a las grandes apariciones marianas y no a la última, y aquí tenéis un ejemplo que me han sacado, tal, y más con esta especie de avidez que Internet hoy en día enseguida es fácilmente campo para... Entonces, yo os pongo un ejemplo que me interesa ya, pues, a decir todo, cosas. Hay uno en Brasil que se llama algo así, la Divina Madre o algo así, que parece que le dicen a los videntes son 2 monjas, o una monja y 2 frailes, o 2 monjas y un fraile, y todo es perfecto, todo es verdísimo, todo es bien organizado y no sé qué, y un web perfecto y no sé qué tal. En todo el web os reto a ver si veis un solo crucifijo. Ni uno. Pero todo es la Virgen, todos son mensajes de la Virgen, de San Miguel, de los santos, de San José, todo es maravilloso, pero ni una cruz. Eso sí, todo es muy ecuménico, como tú dices. Yacarei de Brasil, Sao Paulo. No sé dónde, sé que es en Brasil, pero no sé. ¿Qué más? A ver, venga. Fijaros que son mensajes súper breves, súper fáciles. Ella también estuvo presente en 1985 con los pastorcitos y todo, ¿no? Que ahora ya naturalmente son mayores, cada uno hizo su familia, pero hay una de ellas siguen recibiendo, sí, han venido aquí. Toda vive allá en Medellín. Pero, por ejemplo, también los mensajes de ella no los ha tomado en cuenta. Es que en Medjugorje no hay nada profético. Los 10 secretos siguen siendo secretos, por tanto, yo no puedo utilizar nada que se haya aportado en Medjugorje a todos estos estudios de profética. ¿Cuánto tiempo crees que nosotros podamos empezar a saber del avistamiento de ese planeta? Un año. Sí, un año puede ser un año más 2 meses, un año menos 2 meses, depende. Va a haber mucha desinformación, hasta que tengas la seguridad de que ahí está. Pongamos en el entorno de un año, por tanto, noviembre de este año. A lo mejor puede ser en agosto, a lo mejor puede ser en junio, depende. Pero vamos, orden de magnitud. ¿Qué más? A ver, por allí al fondo. Oye, por favor, dejar silencio, que no se oiga, que no se oye. Digamos. Sí, ese es otro, pero ese es posterior y más pequeño. O sea que sí, ese ya se descubrió hace un tiempo.
Hay otro, por ejemplo, ese no es. Tiene que verse algo mucho más claro. Otra cosa que se habla a veces es, en Colombia hay un sitio de apariciones teóricamente de Dios Padre que habla del asteroide Eros, que vendrá contra la Tierra. Yo no lo sé si... Él ahí propone, o los mensajes hablan, de una carambola que es una carambola en 3 dimensiones y en curva. Conseguirla, entonces es, primero una luna de Júpiter explota, y un trozo de esos que explotan dan contra un asteroide llamado Eros, que a su vez va a dar contra la Tierra. Y entonces es un asteroide que tiene 33 kilómetros de largo. Y entonces pues puede... A veces yo me he preguntado si ese puede ser el motivo del castigo por el fuego. Pero también hay que decir que solo el viajecito, desde la explosión de la luna de Io hasta que dé el otro, como no explote la luna de Io de Júpiter en este año 2015, no llega en el 2020 el asteroide Eros ni de broma. Entonces, no sé, esperar y ver un poco en ese sentido. Son cosas que se manejan por la red y que, bueno, intentas ver si encajan en todo este modelo. Cuando tienes un modelo es más fácil detectar qué es de sí, qué es sí y qué no. Y yo creo que os he dado un modelo sobre el cual poner todo lo que viene. ¿Qué más? Dime. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué columna? ¿Con los Andes? Pues no lo sé, todo eso es... Pues que se va a mover, que no se va a mover, ¿qué tal? Pues yo no lo sé, todo se va a mover, va a haber terremotos grado 10. ¿Qué puede dejarnos un terremoto grado 10 o grado 11, grado 12? A saber. ¿Qué más? Sobre la charla que nos diste ayer por la iglesia, pasaste una diapositiva de la hipótesis sobre el tiempo del falso profeta, que era muy clarificadora para poder manejar la cantidad de información y las fechas, ¿no? Sí. Sin embargo, yo lo estuve viendo, pero no veo en la diapositiva el momento del castigo. Porque es después. A esa diapositiva solo llegas el 19. El castigo es debería ser en el 20. En el día de... centrado en el día de la expiación, del Yom Kippur. O sea, después del aviso, que es toda esa gran desolación. Después de toda esa, es por el agua. Y vos lo conoces por ahí. Sí. Luego de que nos tenemos que reorganizar, cuando ocurre el milagro, vemos esa esperanza, esa ventana de esperanza. Luego viene entonces todo el tiempo del anticristo. Sí. Y al final del tiempo del anticristo, el castigo. Castigo, sí. Y la resurrección y la transformación y todo allá. El 20 ya es otro momento de álgido, el otoño, yo diría. Así como en el 17 todo se da en primavera-verano, principalmente en el 20 todo se da en otoño-invierno, si no se adelantan algunas cosas al 19.